Este otro diagrama es un diagrama bloques y representan los dispositivos pero por medio de cuadritos. Y esto de aquí va a ser un diagrama esquemático. Entonces ahí representan los dispositivos por medio de símbolos. Entonces, por ejemplo, fíjate, en el pictórico, ¿cómo representan el foco? En el de bloques, fíjate, el foco es este. Y en el esquemático, el foco es este. Ajá. Bien. Nos vamos a enfocar a este tipo de diagrama. Entonces, aquí tenemos un diagrama que me representa las 5 partes de un circuito. Cada una tiene su función. Tenemos la fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación se encarga de proporcionar la tensión eléctrica y la intensidad de corriente suficientes. ¿Para qué? Para que el circuito pueda trabajar. Aquí tenemos el sistema de protección representado con un fusible y su función va a ser proteger al circuito de alteraciones internas o externas. Aquí tenemos la resistencia de carga representada por una lámpara y entonces esa lámpara va a realizar un trabajo determinado como convirtiendo la energía eléctrica en lumínica. Este foco puede ser un motor y convierte la energía eléctrica en motriz, o puede ser una resistencia, un resistor que convierte la energía eléctrica en calorífica. Y luego acá tenemos el sistema de protección representado por un interruptor y la función de este interruptor es activar y desactivar el circuito. Y todos estos elementos están siendo conectados a través de ¿qué? De conductores. Estos son los conductores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo funciona el circuito? Mira, como la energía eléctrica va de menos a más, entonces tenemos que la energía viene de aquí, del menos, pasa por el fusible, llega aquí, pasa por la lámpara. En este momento todavía no prende la lámpara. ¿Por qué? Porque tiene que pasar a través del switch para que este switch esté en on, es decir, que conduzca de aquí a acá y aquí se cierra el circuito. Cuando aquí se cierra el circuito, entonces se hace presente lo que llamamos una diferencia de potencial. ¿Esto qué significa? Que tenemos aquí positivo desde aquí hasta acá y tenemos negativo desde aquí hasta acá. Entonces, entre positivo y negativo tenemos una resistencia de carga. Entonces, esta es la que va a transformar esa energía eléctrica en lumínica, en este caso, porque es una lámpara. ¿Qué sucedería si esta lámpara no estuviera, que tuviera un alambre de aquí a acá? Se presenta lo que llamamos un cortocircuito. Como no hay una resistencia de carga que transforme esa energía, pues esa energía se libera. Entonces, ¿cómo se libera? En forma de chispas. Y obviamente hay un consumo excesivo de electrones y eso provoca calentamiento y daño en donde, en el fusible o en la fuente. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer ese circuito de manera práctica. Entonces, vamos a tener el sistema de protección. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Son fusibles. Los fusibles, sus valores se dan en la cantidad de intensidad de corriente que pueden conducir. Voy a acercar tantito, ojalá y podamos apreciar ahí que tienen su valor grabado. Mira, ahí dice F30A, ¿sí? ¿Sí alcanzamos a ver? Bueno, ese es un fusible de 30 amperes y ve qué tan grueso es el filamento. ¿Se alcanza a ver ahí, no? Ahí mira, ahí está el grueso del filamento, ¿ya viste? Pero es de 30 amperes. Si lo comparamos con este,
que dice F1, ahí medio se ve el 1. Ah, este es de 1 amper y el filamento, pues ni lo vemos, ¿sí o no? ¿Alcanza a ver un hilo aquí? Sí, es el reflejo de la lámpara, ¿no? Mira, ahí medio se ve, mira, ¿sí o no? Entonces, ¿te das cuenta de la diferencia? ¿Esto qué significa? Que entre más grueso sea el filamento, más intensidad de corriente puede soportar, puede conducir, ¿sí? Bien, luego tenemos los interruptores. Mira, los interruptores también tienen sus valores. ¿Qué dice aquí? 15 amperes a 250 voltios. Quiere decir que este lo puedo conectar en un circuito que se alimente con 125 o 220 voltios, que tenga un consumo máximo de corriente de ¿cuánto? De 15 amperes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, te presento este otro. ¿Qué dice ahí? Que es de 15 amperes a 125 volts de corriente alterna. Pero si tú lo usas con 250 voltios, te va a conducir 10 amperes. ¿Viste? Eso es lo que tenemos que identificar en los interruptores. Mira, aquí tengo otro. ¿Qué dice? Que es de 1 amper a 120 volts. Y es de 0.1 amper a 250 volts de corriente alterna. Luego, tenemos resistencias de carga. Fíjate, aquí, mira, ahí se alcanza a ver. Dice que este foco es de 25 watts y que lo tengo que alimentar con ¿cuánto? Con 125 voltios. Vamos a ver si este también tiene su indicación. Mira. Ahí alcanzamos a ver. Que dice 12 voltios a 15 watts, ¿no? No, no es cierto. No, sí, debe ser de 15 watts. ¿Sale? O sea, cada elemento tiene sus especificaciones. Eso es muy importante, ¿eh? Que identifiques que cada elemento tiene sus especificaciones. Y bueno, voy a usar estos caimanes. Estos caimanes los voy a usar como conductores. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Bien. Bien, mira. Ahora vamos a armar este circuito y le vamos a hacer sus mediciones para poder entender el comportamiento del circuito. Aquí el circuito se compone por una fuente de alimentación. Mi fuente de alimentación que voy a usar va a ser esta. ¿Sí? A este aparato se le llama fuente de alimentación. ¿Sí? La tengo con 12 voltios. ¿Ya viste aquí? ¿Por qué con 12 voltios? Porque voy a usar una carga de cuánto necesita. 12 voltios, voy a usar una lámpara de esta. ¿Sí te acuerdas que vimos las especificaciones? Bien, esta vendría a ser mi resistencia de carga. Voy a usar un fusible, ¿sí? Uno de estos. Voy a usar un fusible. Voy a usar
un interruptor, ¿sí? Y voy a usar unos caimanes como conductores. ¿Cuántos elementos son? 5. Bien. Entonces, recordando el diagrama anterior, vamos a salir ¿de dónde? Del negativo, ¿cierto? Vamos a salir del negativo. Ahí lo enfocamos bien. Ajá. El negativo iba conectado ¿a dónde? Al fusible, ¿no? Pero mira, aquí el fusible lo voy a meter a un portafusible, ¿sí? Ahí tenemos el portafusible. Entonces va conectado el negativo al fusible. Y después del fusible, ¿a dónde va? A la resistencia de carga, ¿no? Y la resistencia de carga decíamos que va a ser un ¿qué? Una lámpara, ¿no? Conectamos ahí. Y después de la lámpara, al interruptor, ¿cierto? Al interruptor. ¿Y del interruptor a dónde? Al positivo de la fuente, ¿cierto? Y ya tengo yo mi circuito ya ensamblado, mira. Salgo del negativo, de aquí de la fuente, pasa por el sistema de protección, de ahí llega a la resistencia de carga que es el foco, de ahí se va ¿para dónde? Para el sistema de control y regresa nuevamente ¿a dónde? A la fuente, ¿cierto? Voy a arrimar un poquito más esto. Y entonces, para que yo pueda hacer funcionar esta carga, ¿qué tengo que hacer? Primero que mi fuente esté activada, está activada, ¿no? Y luego ya activo el switch. ¿Y qué pasó? No prendió, ¿sí o no? Esto está perfecto porque es entonces en donde tengo que hacer ahora la investigación. ¿Por qué no encendió la lámpara? Lo primero que tengo que hacer es verificar que mi fuente me esté entregando el voltaje. ¿Cuánto? 12 voltios. Ahí le mido, ¿cuánto está entregando? 12.2. Mi fuente funciona, ¿cierto? Ahora tengo que medirle en la carga que esos 12 estén llegando a la carga. Y lo vamos a medir. ¿Cuánto le llega? No le llega nada, por eso no prende. Tengo que investigar en dónde se pierde, ¿sí? En el interruptor se pierde, pero ya lo prendí, mira. Primero vamos a ver dónde se pierde. Me contestaron el interruptor porque fue una mera suposición, ¿cierto? Pero aquí no se trata de suponer. Aquí se trata de ¿qué? De comprobar, ¿sí? Aquí tenemos que comprobar. Ahí estoy midiendo el voltaje que le está llegando que está proporcionando la fuente. ¿Cuánto? 12. ¿Sí vamos bien? Ahora fíjate, me voy a ir hacia el interruptor como ustedes me comentaron. Fíjate, entonces dejo conectado el negativo y ahora hago el seguimiento hacia el caimán blanco. ¿Sí?
y le mido al final del caimán blanco. ¿Cuánto tengo? Tengo los mismos 12. Hago el seguimiento del otro lado del interruptor y ¿cuánto tengo? Nada. Activo interruptor y ¿cuánto tengo? 12. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora, este caimán amarillo sale ¿para dónde? Para el fusible. ¿Cuánto tengo? Ahí no tengo nada. Antes del caimán, 12. Después del caimán, nada. Ahí determino ¿qué? No, no es cierto, me equivoqué de caimán. Porque era este de acá. No, todavía no determinamos nada. Este caimán es el que tenemos que seguir y ese es el que sale acá. ¿Sí? ¿Cuánto tengo ahí? De todas maneras nada, ¿no? Entonces ya desactivo, quito. Ahora compruebo lo que le llamamos a los conductores, les comprobamos la continuidad. ¿Con qué? Con una parte del multímetro que se llama probador de continuidad. Lo identificamos con este símbolo de una alarma audible. ¿Sí? Entonces, si el conductor está en buen estado, suena la alarma y si no, no sirve, ¿cierto? Mira, ahí lo tengo. ¿Sonó? No sonó. Cambiamos de caimán. Y entonces este sí sirve. ¿Cierto? Bien. Volvemos a conectar. Y activamos el sistema. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue nuestro problema? Un conductor, ¿verdad? Ese conductor pudo haber sido una pista conductora de una tarjeta, puede haber sido una soldadura ya fracturada. Ajá. Y por eso fallan nuestros circuitos. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Pregunta. ¿Cuánta corriente está consumiendo mi carga? Para eso, lo que voy a hacer es cambiar esta punta roja a este borne que dice 10A. Con eso voy a medir la intensidad de corriente. ¿Sí? Aquí. Y lo voy a conectar en serie al circuito. ¿Sí? Como si fuera un fusible. Pero voy a seleccionar ese rango. Lo voy a poner en modo de amperímetro de corriente directa. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bien. Ahora fíjate. Tengo que respetar polaridad. Fíjate, yo lo voy a conectar aquí del lado positivo, pero lo puedes conectar del negativo y no pasa nada. Respetando polaridad tendría yo que conectar el negativo aquí y el positivo acá. Eso es respetar la polaridad. ¿Cierto? Entonces fíjate, activo mi fuente y voy a conectar. ¿Cuánto me está consumiendo? Aproximadamente 760, 750 miliamperes. ¿Sí? A ti ya te expliqué lo de los divisores de unidad. Para esto sirve.
Esa clase sirve para esto, para que sepas interpretar los valores aquí. Bien, mi lámpara consume 750 miliamperes. Fíjate, aquí mi equipo también me mide miliamperes, pero aquí me mide un máximo de 200 miliamperes, un máximo de 20 miliamperes y un máximo de 2000 microamperes. Significa que lo más que puedo medir en miliamperes es 200. Si yo pongo este equipo en 200 y mido aquí, voy a dañarlo. Por eso primero seleccioné el rango mayor. Eso lo tienes que hacer siempre como norma de seguridad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Perfecto. Ahora voy a hacer un cambio. A esto lo voy a hacer a propósito para que veas qué es lo que ocurre. ¿Cuánto consume? 750, ¿verdad? Fíjate, aquí le voy a poner uno de 500. Fíjate, te lo voy a mostrar. ¿Cuánto dice? Medio se ve, ¿no? Punto 5 amperes. ¿Que corresponde a cuánto? 500 miliamperes. A 500 miliamperes. Fíjate, le voy a quitar ese que tenía y le voy a poner este. ¿De cuánto? De 500. Fíjate, este va a soportar un máximo de ¿cuánto? De 500 miliamperes. ¿Sí? Pero ¿cuántos consume mi carga? 750. Fíjate lo que va a ocurrir. Activo mi fuente y conecto. Ponte muy abusado, ¿eh? Voy a poner así para que se vea mejor. Fíjate. ¿Qué ha ocurrido? Esto no lo tomes en cuenta porque esto nada más era mi soporte, ¿eh? Disminuyó un poquito. ¿Por qué crees que haya sido? Porque el filamento del fusible ya se sobrecalentó. Ajá, porque está que conduciendo más intensidad de corriente, ¿cierto? Mira cómo está ahí fluctuando. Ahorita por cuestiones de tiempo no lo voy a dejar, pero en X tiempo, 1 hora, media hora, 2 minutos, 3 minutos, no sé, un día, se va a fundir. ¿Por qué? Porque es excesiva la corriente que está conduciendo, ¿cierto? Bien, para acelerar este proceso, para que vean lo que yo quiero que vean, le voy a poner ¿de cuánto es? De 1. Ahorita, tiene que verse como. Ya hay una F, 1A, ¿viste? Medio se le ve. Ahí está, mira. F1A. ¿Pero es punto 1 o una? No, 1, es F1. ¿Vale? Ah, no, pero ese no. Ese menos se va a fundir. ¿Cierto? Vamos a ver si tenía uno. Mira. ¿De cuánto es? 0.1 amper. O sea, 100 miliamperes. ¿Sí o no? Correcto. Tú dime qué va a ocurrir.
Y luego, ¿en cuánto tiempo? Mira, ponte bien abusado, ahí va, ¿eh? Te voy a conectar. ¿Qué pasó? Ni siquiera parpadeó esto, ¿sí? Vamos a ver qué ocurrió. ¿Cómo compruebo el estado de un fusible? Comprobador de continuidad. Mira, lo vamos a probar. ¿Qué pasó? ¿Se fundió? O sea, ni alcanzó siquiera a prender. ¿Sí o no? Era mucha la diferencia. De 750. Nada más soportaba 100. ¿Cierto? Bien. Vamos a provocar que se funda ahora el de 500. ¿Sí? Pero primero vamos a ver si está en buen estado. ¿Cómo lo hacemos? Comprobando la continuidad. Ahí está. Vamos a activar. Ahí está. Ahora, yo voy a provocar que ese fusible se funda sin que se dañe mi fuente, sin que se dañe mi interruptor y sin que se dañe mi carga. ¿Cómo? Yo voy a suponer que mi resistencia de carga se sobrecalentó tanto que se puso en corto. Mira. Ponerse en corto, te decía yo que es como si pusiéramos un alambre entre los extremos, ¿no? Fíjate. Ahí va. Primero vamos a comprobar que funcione nuestro caimán, ¿no? Si funciona. Ahora sí. Observa. Observa, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se fundió? A ver, lo voy a quitar. Ya lo quité. De seguridad dicen que no se daña. Sí. Entonces luego se funde y corta el paso de los electrones. ¿Qué pasó ahí? Que la intensidad de corriente dejó, primero, la intensidad de corriente deja de pasar por la carga, porque pasa por el conductor. Pero es tanta la intensidad de corriente que funde el fusible. Para eso es el sistema de protección. Para eso sirve esto. Probamos continuidad y no hay. ¿Cumplió su función? ¿Te das cuenta de la importancia del sistema de protección en un circuito? Por consiguiente, no vuelvas a poner alambres, varillas en tu casa cuando se fundan tus fusibles. ¿Por qué?
porque deja de tener la protección. Y entonces, ¿qué se va a dañar cuando vuelva a haber una alteración? Pues se te quema tu pantalla, tu modular, tu DVD, tu todo, pero el fusible ahí queda, ¿eh? No le pongas un fusible tan bueno, ponle el que debe de llevar. ¿De acuerdo a qué? A las especificaciones de quién, de los elementos del, bueno, este no es. Repetimos, componentes de un circuito: fuente de alimentación, sistema de control, sistema de protección, resistencia de carga, conductores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, en un diagrama viene especificado los valores, ¿no? Para saber. sí, en un diagrama vienen especificados los valores, sin embargo, no en todos. Pero cuando no vengan especificados los valores en los diagramas, bueno, aquí te acabo de explicar cómo lo tienes que hacer. ¿Sí? Sí. Bueno, con esto concluimos.